Te voy a dar mommy issues, ciclos tóxicos, madres solteras, peitos no resueltos de infancia, manipulación, terquedad. No, mi Dani, lo que te voy a dar es oro puro. Hay historias que nadie cuenta, porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Buenos Somos Más, el podcast en el que cada semana contamos la historia de un protagonista masculino, un hombre bueno. More, los buenos somos más y la esposa. Aquí, Se debería llamar. como de costumbre, cuando el episodio es bueno, en la compañía de mi amada esposa, la mismísima, inigualable, Ruth Castro Montoya. Gracias. Yo feliz de venir a dar mi opinión y de venir a interrumpirte y de venir a entretenerlos un pelín más. Bueno, gracias por dignarte a venir a un humilde canal, pequeño y modesto como este. Gracias a todas las personas que nos observan, especialmente gracias a las que se suscriben a este canal bonito, gracias a la gente bonita que nos ve, que entiende la vibra, que consume contenido sin afán, que hace aseo, oficio, limpieza y trabaja mientras nos oye. Yo creo que ese ya es nuestro target, se podría Nuestro decir. target Nuestro es gente nicho, que nuestro hace público. oficio. Gente trabajadora, Sí, juiciosa, bonita. que se concentra escuchándonos. Así que gracias, un saludo enorme, un abrazo. Y me han dicho que me extiendo mucho en los saludos, entonces... Bueno, si alguien Ni tú. tiene afán, este video no es para ese alguien, este video es para gente que necesita Es verdad, ser es en mi acompañada, canal, gente que pronto me necesita toca ser- saludar menos. Ah, bueno, ya sí tú verás. Acá la gente necesita Aquí no ser me apures. acompañada, necesita ser bien tratada. Oye, mi amor, Dime. ¿por qué estás tan guapo últimamente? O sea, siempre has sido muy guapo, pero mira esa ropa tan linda. Bueno, porque estoy consiguiendo ropa bonita para estar a tu altura, ya que aquí a mi esposa la viste Shein. Shein es quien se encarga de vestir a Ruth Castro Montoya. A mí no me viste Shein. Se viste el señor A productor. mí me toca El mismo. comprar mi ropita, pero en cambio, mire, esa ropa hermosa que tiene acá Ruth Castro Montoya es de Shein. Y si usted quiere obtener códigos de descuento de Shein, entre al perfil de Instagram de Ruth Castro Montoya, porque allí va a encontrar códigos de descuento y también los códigos de cada prenda que ella Exacto. utiliza. Si quieren lo mismo que yo, para que seamos gemelas, diría mi hija. Pero está muy lindo tu color, amor. Eso era lo que quería decir. No pensé lo que nos iba a agradezco. llevar a publicidad de ropa mía. Fue muy orgánico. Te lo agradezco. Esta es Pero- una camisetica de Roger Federer. Está muy lindo el color. Roger Federer es el tenista más importante de la historia y tengo una El fundita case, de tenis. el forro, el La his- protector. La historia de hoy es bien particular. La envía un seguidor anónimo. Va a ser una historia muy, muy larga, de manera que acomódese y prepárese. Y porque se va a gracias por la entretener. advertencia, porque aquí no hay final en esta primera. Entonces, ¿qué sucede? Mariana ha tenido que modificar bastante la historia porque de pronto este seguidor es una persona religiosa, ¿cierto? Y de pronto él tenía la intención de con su historia tal vez evangelizar, Hacer como una prédica. tal vez hacer publicidad para su iglesia. Y pues aquí en este canal no estamos para hacer publicidad ni positiva ni negativa a ninguna No, institución. no. Religión, política y sexo, no. Cada quien No lo atiende en su estamos. casa. Y entiendo perfecto lo que tuvo que hacer Mariana porque a mí me pasa muchísimo. Ujú. Y nos dan nombres específicos de iglesias, creencias, Sí. errores, porque todos somos humanos aquí imperfectos en la tierra. Entonces sí, se maneja con delicadeza, bellas y bellos. Es mejor, es más bonito porque a eso sí no vinimos, a crear Aquí este no es un opinión de esos canal, temas, no. este no es un canal para hacer denuncias, ni es un canal para hacer promociones de instituciones O tratar que de no me van convencer a a pagar. alguien de cierta creencia. Sí, no, quiero dejarlo claro. Si no me va a pagar, no le hago promoción.
No, pero así te pague, tú no vas a hablar. Pero si me paga un político, un religioso o alguien que no es afín a lo que yo creo, aunque pague muy bien, no le voy a hacer A promoción. eso iba. Entendido. La lectura empieza con un saludo. Dani, Yo aquí la tengo, ¿cierto? te quiero, si tú la tienes, tú tienes acceso. Te quiero compartir mi historia porque me encanta lo que haces con tu canal y mi esposa me convenció de que yo puedo ser un protagonista de una de tus historias. Antes de empezar, quiero decirte que ya cambié los nombres de todos los personajes, pero si quieres volver a cambiarlos, está bien. Mariana ya los volvió a cambiar. Sí, es mejor. Por si Por las si moscas. las dudas. Y se les sale por ahí apellidos y toda la cosa, entonces... También quiero decirte que ya cambié, también quiero decirte que mi historia habla mucho sobre una iglesia. Yo menciono el nombre de la iglesia, no sé si eso sea para ti un inconveniente. Si es necesario cambiarle el nombre de la iglesia, hazlo tú. Tú eres quien mejor sabe cómo hacer tu trabajo y qué es lo que YouTube permite o no. Entonces, Conectado. hemos eliminado totalmente el nombre de la iglesia y quiero pedir por favor a quienes nos están viendo que si de pronto por prácticas, por costumbres, por creencias identifican que el seguidor pertenece a tal iglesia o a tal Dejémoslo confesión ahí. religiosa, no lo mencionen. No quiero conocer, no quiero que en los comentarios de los videos haya nombres de iglesias, confesiones religiosas, sectas, cultos, grupos. No, les pido por favor que no lo pongan. Simplemente No es el disfruten. objetivo. No es el objetivo. Date como gorda en tobogán con tus opiniones porque siento que esta historia te va a tocar muchas fibras sensibles, dice mi estimado seguidor. Ay, no, anónimo. seguimos. Ay, ya, La- le diste justo al señor productor. La expresión date como gorda en Ay, a mí tobogán me parece es tan muy tenaz. mexicana. No, pero me parece tenaz. Que no te hagas una idea equivocada de mí. Puedes opinar con tranquilidad que yo soporto. Además que te voy a dar mucho material. Te voy a dar mommy issues, ciclos tóxicos, madres solteras, peitos no resueltos de infancia, manipulación, terquedad. No, mi Dani, lo que te voy a dar es oro puro. Así que sin más preámbulos. Nací en una familia pobre, el dinero no alcanzaba y el esfuerzo siempre sobraba. Mi mamá me crió sola desde que tengo memoria. De mi papá no supe nada, ni una foto, ni una llamada, nada. Y aunque mucha gente dice que crecer sin padre te endurece, en mi caso lo que hizo fue aferrarme más a mi jefita, porque le veía partirse el lomo todos los días para sacarme adelante. Ella siempre decía que no importaba ser pobres, que lo importante era no vivir como pobres de espíritu, y esas palabras se convirtieron en mi guía. Me educó con valores cristianos desde morrito. Respeto, gratitud, humildad, disciplina. Yo me esforzaba por ser ese morro que no da problemas, el que no hace berrinches. Intentaba mantener su mundo en orden para no cargarle más peso del que ya llevaba. Sentía que era lo mínimo que podía hacer. La iglesia se volvió casi mi segundo hogar. Ahí no me sentía el niño sin papá, ni el pobre, ni el que viene de familia rota. Para nada. Ahí me trataban con cariño genuino. Los adultos me echaban porras, los papás de mis amigos me saludaban como si fuera uno más de la familia, y mis amigos eran lo máximo. Niños de corazón noble, igual de inquietos que yo, pero buenos. Con ellos me sentía en paz, por eso nunca faltaba a la iglesia, porque era mi refugio. Es el lugar donde nadie te mide por lo que traes, sino por lo que eres. Donde sentía que me querían de verdad. Y aunque mi vida fuera sencilla y llena de carencias, ahí dentro me sentía visto, valorado, acompañado. ¿Qué edad tenía? ¿Me recuerdas? O sea, una infancia, Habla de niño, chiquito. habla de su primera infancia, que creció en la iglesia, que la iglesia se volvió su segundo hogar, que la mamá lo educó desde niño con estos valores Y dice que cristianos. sentía paz y se sentía feliz. Él sí, que no lo maltrataban, que nadie se burlaba de él por no tener Entonces, papá. De entrada hay una percepción muy positiva de su lado espiritual. Es lo que yo veo. Le gustaba en ese momento. Sí, así es, así es. Bueno. Crecí con esa mezcla, pobreza material, pero una riqueza emocional que me marcó para siempre. Y aunque yo no lo sabía, todo eso iba a definir no solo mi forma de ser, sino también la vida que me esperaba adelante. Nadie lo sabe a esa edad. Cómo nos va a definir y a marcar el resto del camino. En mi iglesia había una regla no escrita, pero bien entendida por todos. Los pobres somos los buenos y los ricos son los malos. Nadie lo decía directamente nunca, en ningún sermón. Era más bien una idea que flotaba en el aire, algo que la gente repetía con naturalidad, como si fuera sentido común.
Y como la mayoría de los hermanitos vivían igual que nosotros, con el dinerito contado, trabajando desde temprano, con la fe como único lujo, pues era más fácil creer que así debía ser. Mi jefita lo aceptaba como doctrina. Los humildes son los que agradan a Dios. Y yo la escuchaba, la respetaba, pero en el fondo siempre me quedaba esa espinita de que algo no cuadraba. No sentía que ser pobre fuera una virtud. Solo era nuestra realidad. Y aunque yo no lo decía en voz alta, la neta es que no estaba de acuerdo. No, no opino porque me meto en tema escabroso y fue lo primero que le pedimos a los seguidores y a las bellas y a los bellos. Voy entendiendo. Yo, sin embargo, puedo opinar sin temor a represalias que no hay absolutamente ninguna virtud en no tener suficiente dinero para comer ni vivir dignamente. Eso no tiene absolutamente ninguna virtud. Estamos de acuerdo. También decir a quienes digan ser cristianos, bueno, hacer un paréntesis, cristiano es todo aquel que considera que Jesús de Nazaret murió para liberar sus pecados. Si alguien considera que Jesús de Nazaret es su caudillo, su guía, su ejemplo a seguir, esa persona es cristiana. Oh, sorpresa, probablemente eras cristiano y no sabías. Entonces, los cristianos tienen como base de fundamento la Biblia. Y la Biblia tiene muchas historias en las cuales hay gente pobre y gente rica. Y las personas más ricas de la Biblia recibieron su riqueza de parte de Dios. Ser rico, según el dogma cristiano, no es malo. Todo cambió cuando tenía 15 años y llegó un pastor nuevo, joven, de ideas frescas, con una forma de hablar que sacudía sin necesidad de gritar ni hacer show. Desde el primer domingo se notó que no era como los pastores mayores, de los que traían décadas con lo mismo, con tono solemne ni manera estricta de ver la vida. Este cuate tenía otro chip. Nunca voy a olvidar la primera vez. El revolucionario, dirían las mamás. Sí, nunca voy a olvidar la primera vez que lo escuché decir con calma que Dios no quería vernos pobres, que la pobreza no era un regalo del cielo, que no nacimos para sufrir, sino para vivir, para ser felices, para crecer. Cuando lo dijo, el salón se puso tenso. Se escuchó un murmullo incómodo, como cuando alguien dice algo que todos traen atravesado, pero nadie se atreve a cuestionar. Los pastores viejitos fruncían el ceño. Mi jefita apenas me apretó la mano como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Y algunos hermanitos hasta se persignaron como si hubiera dicho una herejía. El pastor empezó a traer problemas desde el primer mes. Es que no me río porque me imagino la situación. Claro, imagínate llegar a decirles, ustedes están creyendo puras cosas que no son. Empezó a traer problemas del primer mes, reuniones secretas, comentarios pasivo-agresivos, gente que no quería escucharlo, pero yo fui uno de los pocos que me quedé clavado en sus palabras. A mí sí me llegó, me atravesó. Sentí como si por fin alguien hubiera puesto en voz alta algo que yo llevaba años sintiendo, pero no sabía cómo explicar. Él conectó con el discurso de su nuevo pastor. Bien, perfecto. No se trataba de hacerse rico por ambición ni de andar presumiendo. Era más simple que eso. Era la idea de que no estábamos condenados a repetir el mismo ciclo de carencias, que Dios no nos quería rotos ni resignados, sino que merecíamos algo más que sobrevivir al día. Ese pastor chido sembró en mí una semilla que nadie en mi vida había sembrado antes, la posibilidad de imaginarme una vida distinta, una vida donde yo pudiera soñar sin sentirme culpable, una vida donde la pobreza no fuera una virtud, ni un castigo, ni un sello en la frente. Ese día, aunque yo no lo sabía, mi forma de ver el mundo empezó a cambiar para siempre. Yo estaba pasando también por una etapa de la vida donde las hormonas te traen como si fueras pasajero y no conductor. La adolescencia me cayó encima sin pedir permiso. Crecí de golpe, la voz se me empezó a quebrar y de repente el mundo dejó de ser ese lugar inocente que veía cuando era niño. Empecé a sentirme solo, pero de una soledad rara, como si necesitara algo que ni yo entendía bien. Mis amigos seguían siendo mis amigos, mi mamá seguía siendo mi refugio, la iglesia seguía siendo mi segundo hogar, pero aún así había un hueco. Y ese hueco, pues yo lo quería llenar con una morra.
Como es natural No también. por morbo ni por travesura, era más bien esa necesidad de sentirme querido, acompañado, importante para alguien. Y lo reconoce ya en este momento. Sí, Quería sentirse amado. el cariño de una bella dama. ¿Quién no puede reconocer e identificarse con el hecho de quererse sentir amado? Definitivamente alguien que esté muy averiado. Sí. El problema era que en la iglesia el tema del noviazgo era territorio sagrado. No lo prohibían con palabras directas, pero te dejaban clarísimo que un novio y una novia no podían andar jugando a terminar y volver ni experimentar a ver qué pasa. Para ellos el noviazgo era prácticamente la antesala del matrimonio. Y como todos éramos jóvenes de una comunidad vulnerable, siempre había miedo al embarazo adolescente, al chisme, a la caída moral, a la mala influencia. Te repetían que había que ser maduros y obviamente nadie de 15 años cumple con ese estándar. No. Así que ahí me tenías con el corazón pidiéndome una cosa y la conciencia jalándome para el otro lado. Yo quería vivir lo que todos los chamacos viven, enamorarme, sentir mariposas, tener una morrita que me escriba, caminar agarrados de la mano, todas esas cosas que parecen simples, pero que para un adolescente son casi necesidad. Por el otro lado, quería seguir siendo el chico bueno, el que no le fallaba a la mamá, el que respetaba la fe, el que no quería quedar mal delante de la iglesia. Al final me partí en dos sin darme cuenta. En la escuela era una versión más relajada de mí, más curiosa, más abierta a sentir y a soñar con tener una novia. Ahí me permitía fantasear con esa posibilidad. Pero en la iglesia me convertía en el hijo ejemplar, el joven maduro, el cristiano responsable, que no quería meter la pata. Era como si trajera dos máscaras y me las cambiara dependiendo de dónde estaba parado. Diría uno doble personalidad para encajar en ambos mundos. Tener lo mejor de dos mundos. Sí, y estar dividido es tenaz. Porque te estalla en la cara, explota de mala forma y te agota. Y mira que es muy normal. Es muy normal que jóvenes criados en ambientes muy religiosos sientan esa obligación para no perder lo que tienen en casa. Sí. Sin embargo, siento que él pues, sí quería lo del colegio, la novia, la mano, pero también siento que su intención no era necesariamente fallarle a su mamá, sino que también le gustaba la iglesia y quería lo de la iglesia, quería lo mejor de dos mundos. Es verdad, se percibe sincero y con deseos o sentimientos 100% humanos, normales, sí, naturales. Como que no ha reprochado nada a la iglesia, no, bueno, hasta ahora no sé, lo siento muy sincero, muy genuino. Sí. Esa doble vida empezó a confundirme más de lo que me ayudaba. Por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro yo iba cargando una lucha que nadie más conocía. Entre querer amar y ser amado, querer seguir sintiéndome digno de ese lugar donde crecí, me fui metiendo en un laberinto emocional del que no sabía cómo iba a salir. Fue justo en esa etapa, cuando traía ese tirón interno entre lo que quería sentir y lo que debía hacer, que una hermanita de la iglesia se dio cuenta de todo. Ándale. Teníamos la misma edad, pero ella era diferente al resto. Y mira cómo lo dice de amable. No era la chica más bonita, ni la que llamaba la atención al entrar, pero tenía algo mucho más fuerte, una madurez que yo apenas empezaba a entender. Era tranquila, espiritual, inteligente y lo más impresionante, veía más allá de lo que yo aparentaba. Pues súper también, porque él no se dejó llevar solo por la que veía más bonita en esa edad. Ajá. Y que eso es lo fácil. Y eso me parece también chévere. O sea, este man es como inteligente. Vamos a empezar a creer que es un man inteligente. En este momento estamos hablando de un joven, al parecer, maduro e inteligente. Vamos a ver. Creo que nos vamos a equivocar. Si no, no hubiera mandado la historia, pero vamos a ver. Ay, more. Un día Daniela se me acercó sin... Mariana le puso mi nombre. Daniela se me acercó sin regaños ni sermones. Me dijo que había notado que yo actuaba distinto en la escuela que en la iglesia y que no me preocupara, que no estaba ahí para acusarme con nadie. Ah, pero entonces ¿estudiaban juntos o ella cómo lo supo? No nos ha dicho. Asumamos eso. Listo. No estaba ahí para acusarme con nadie. Sacó su Biblia y me leyó un par de versículos sobre la integridad y el corazón dividido. No me habló como una mamá regañona ni como una líder espiritual queriendo corregirme. Me habló como alguien que entendía la guerra que traía por dentro. Me dijo que lo que estaba haciendo no era correcto, pero también me dijo que no estaba condenado por eso
que todos pasábamos por momentos así, que ser adolescente era complicado, pero que eso no era excusa para la doble vida. Me hizo saber que podía cambiar, que tenía todo para ser mejor si me lo proponía. Y no sé qué pasó justo en ese momento, pero sus palabras me atravesaron y me limpiaron. Esa hermanita me tocó el corazón de una forma que ni yo esperaba. No fue coqueteo, no fue atracción física, fue algo más profundo. Por primera vez sentía que alguien veía mis luchas internas sin juzgarme y eso me hizo querer cambiar. Dejé de pensar en niñas de la escuela, dejé de fantasear y comencé a acercarme poco a poco a ella. No por enamorarme, sino porque su presencia me hacía sentir en paz, me hacía sentir visto de una manera sana. O sea, empiezan como a él a no encapricharse, sino como a enamorarse ya ¿Sabes qué pasa? profundamente, Que me gusta. ¿no? Empieza a enamorarse Y profundamente. no quiero que me guste porque ya tú dijiste que eso sale mal de pronto. Entonces estoy cohibiendo mis sentimientos y mis emociones. Bueno, me parece que él está como tratando de enamorarse de ella de una manera Bonita, correcta. bonita, correcta, conocerla, impresionarse, porque ya dijo que no era bonita, Sin palabras los de él. deseos de la juventud hormonal, alborotados simplemente, Ujú. carnales, diría él. Mira qué bonito, su presencia me hacía sentir en paz, me hacía Ujú. sentir visto en una Ujú. manera sana. Qué bonito. Pero claro, en la iglesia cualquier cercanía entre un chico y una chica levantaba sospechas más rápido que una sirena. Los hermanitos empezaron a comentarlo, los papás preguntaban, las miradas estaban encima. Entonces son menores de edad. Hasta que un día, 15 años, dijo ahorita, que el pastor Chido llegó a los 15 años. Y asumimos que pasó de pronto un año de todo ese revuelo. Sí, Máximo. siguen siendo muy jovencitos. Hasta que un día los pastores nos llamaron. Nos sentaron en el cuartito de atrás. Nos preguntaron por qué pasábamos tanto tiempo juntos, si había algo que debían saber. Y yo sin rodeos le conté lo que me había estado pasando, la doble vida, la confusión, mi lucha interna y cómo ella me había ayudado a encontrar el camino otra vez. Los pastores nos escucharon con paciencia y al final, para mi sorpresa, nos felicitaron. Dijeron que era admirable que dos jóvenes buscaran apoyarse espiritualmente en vez de poner los ojos en el noviazgo. También nos dejaron claro que éramos muy jóvenes para ser novios, pero que podíamos cultivar una linda amistad y que cuando llegara el momento de la madurez, si Dios así lo quería, podíamos pensar en algo más. Y aunque nadie dijo nada, esa última frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. No sé si fue la idea del futuro, la posibilidad de que yo pudiera tener una relación sana algún día, pero esa semillita de quizás más adelante empezó a hacer mella en mi corazón. Sin darme cuenta, algo dentro de mí empezó a cambiar, y aunque yo seguía intentando ser espiritual y maduro, ya no podía negar que esa hermanita empezaba a ocupar un lugar especial en mi vida. La idea de que cuando fuéramos mayores podríamos pensar en ser novios me hizo asumir que así sería. En mi cabeza sonaba lógico, ella era madura, buena, espiritual, me entendía. Y era su primer amor, al parecer. Es como su despertar en estos temas del corazón. Aunque físicamente no me llamaba la atención y eso me confundía. Y ahí me bota una red flag enorme. Yo no la veía como la niña bonita que uno imagina cuando piensa en enamorarse. Pero sí tiene que haber gusto. O sea, me estoy contradiciendo con lo que dije al principio. Pues a los 15 años, ¿qué 15, 16. qué ilusión puede tener un adolescente de una chica? Sí. O la primera que me preste atención y me mire cuando la saludo, o la más bonita, inalcanzable, blanca, diosa perfecta. Pero aún así me sentía muy a gusto con ella, me daba paz, me daba claridad. Y bueno, es fácil confundir la paz con el amor, ¿no? Pregunta él. ¿Y me preguntas a mí? Pues él hace la pregunta. Es fácil que confundir paz con respondan amor. las bellas. Yo creo Pues más bien yo que nunca lo confundí en mi vida, entonces para mí es un no. para ti es un no. Pues yo creo que no necesaria. Hay muchos tipos de amor, ¿no? Bueno, no muchos. Hay Pero aquí está algunos tipos hablando de amor de pareja, de... Pero pues quien ama da paz. Y a quien uno ama le brinda paz. Sí, pero paz no es igual a solo amor, o sea, no es... Ok. O No sea, es- sí es fácil confundir. No, para mí no, porque la tengo muy clara. Ah, pero es que tú eres un ser humano impresionante. O sea, a mí me da paz
Un atardecer, mirar el mar, estar de vacaciones, estar con mi familia, comer algo rico, estar sin deudas y puedo reconocer esa paz Ujú. muy fácilmente y atesorarla. Entonces no me voy confundiendo de que el vecino pasó me dio paz y es amor. Pero puede ser otro tipo de amor. El amor que uno siente por los amigos, el amor que uno siente por los familiares. Sí, pero paz para mí no es igual a amor. Tiene que haber otro conjunto enorme, ya sea para amigos, para hijos, para Bueno, zanjemos pareja. el debate con la gente que nos observa. ¿Es fácil confundir paz con amor o Quizá a no? la edad de él todo se le confundía con amor, va bien. Listo. Bueno, también. El tiempo siguió corriendo como si nada. Me gradué de la escuela, seguí siendo muy amigo de esa hermanita de la iglesia y mientras tanto el pastor Chido se fue ganando un lugar enorme. Mira, se graduó de la escuela, podemos decir 17. 17 Al o hasta principio, 18, perdón. Hay chicos que ya a los 18 es que terminan el high school. Al principio muchos lo cuestionaban, pero con el tiempo todos entendieron que lo que decía no era para presumir modernidad, sino porque hablaba la verdad. Su forma de ver la vida, su manera de sacudirnos sin hacernos sentir menos, creó una especie de despertar en la iglesia. Incluso mi mamá terminó diciendo que ese pastor había sido enviado justo para nosotros. Bueno, Yo, influenciado por él más que por cualquier otra persona, decidí que no quería repetir la historia de pobreza y conformismo que tanto veía alrededor. Él siempre decía que Dios no nos quería estancados, que estudiar no era vanidad ni orgullo, sino una manera de honrar las oportunidades. Así que me animé, quise estudiar en la universidad. No sabía muy bien qué elegir, pero en ese tiempo todos hablaban de computación como el futuro. como dice Abby, como decía Abby cuando no sabía hablar, Como decía, los el computadores. computador. Mi papi está En en el el computador. computador. Que si los que sabían programar iban a tener buenos trabajos, que si la tecnología era lo que movería al mundo. Y yo pues pensé, si ya de por sí venimos desde abajo, más vale subirse al tren del futuro. Así que me metí a estudiar computación. Me gusta esa actitud o esa manera de ver Y las fue oportunidades. ahí, justamente en la universidad, donde la historia dio un giro que jamás en mi vida hubiera visto venir. Porque entre clases y profesores que hablaban como robots, apareció Manuela. Ya se fue Daniela, Llega Manuela. No, Daniela como que no se ha ido. pero de esa primera parte, quiero decir. Entra en escena, pues, digamos. Entra en escena Manuela. Manuela, cuando me escuches en la radio, vas a recordar. Ay, esa canción era muy buena. Manuela era todo lo contrario a lo que yo había conocido en mi vida. Desde el primer día que la escuché hablar, supe que venía de un mundo completamente distinto al mío. Ella era mundana. Sí. Qué palabra tan horrible. Todos Bueno, estamos en el mundo. sí, No, no pero- entremos en detalle de eso. hace referencia a una mujer que no hace parte de su iglesia. Él le dice mundana. Ella era mundana, sí. Pero no en el sentido vulgar que uno imagina desde la iglesia. Era mundana porque estaba formada desde otra lógica, desde otra cultura. Tenía ideas ateas. Creía al 100% en la ciencia, en la evolución, en el método científico, en todo lo que para mí siempre había estado en segundo plano. Pero aquí viene lo que me tumbó. No era soberbia, no era grosera, no era rebelde. Era amable, correcta, educada y gentil. Tenía una forma de tratarte que te hacía sentir escuchado, como si de verdad le importara entender tu punto de vista. Eso me desconcertó muchísimo, porque yo crecí creyendo que quienes no amaban a Dios se volvían fríos, egoístas o vacíos por dentro, y ella era todo lo contrario. Me causaba una curiosidad enorme cómo una mujer podía ser así de buena sin tener fe. ¿Cómo le hacía? ¿De dónde sacaba esa luz? ¿De dónde venía esa paciencia, esa paz, esa seguridad en sí misma? Me rompía los esquemas y me dejaba pensando por días. Lo dejaba frío. Ice. Mínimo como muy claro. Mira, y Era ahí- muy diferente a todo lo que él conocía, pero le agradaba, le gustaba. y mira, esta frase Y ahorita va a decir, y era hermosa. esta frase me atrae sumamente. Yo crecí creyendo que quienes no amaban a Dios se volvían fríos, egoístas o vacíos por dentro. Ok. Y mucha gente puede no creer en Dios, ser agnóstica, ser atea y ser sumamente amable simplemente por sentido común. Ujú. Es verdad. Mucha gente puede comportarse de manera excelente sin tener principios cristianos, ni religiosos, ni espirituales. Y mucha otra que sí los tiene puede actuar de modo contrario. Sí.
Todos conocen Sí, no al que podemos, va con Dios en la boca, pero son sí, tremenda ratilla, more. no podemos tapar el sol con un dedo. Es cierto. Y lo más curioso es que yo también la intrigaba a ella. Me decía que nunca había conocido a alguien tan inocente, tan disciplinado, tan limpio. Así lo dijo una vez y me hizo sentir raro, pero en el fondo lo tomé como un halago. Le llamaba la atención que yo no tomara, no fumara, no tuviera novia. Tan juicioso. Me decía que era un espécimen religioso. Y aunque no lo entendí del todo en ese momento, sí entendí que para ella yo era algo distinto. Empezamos a hablar mucho, casi sin darnos cuenta. Las preguntas que ella me hacía eran durísimas. Me ponían a sudar frío. A cuestionarse. Eso te iba a Me decir. cuestionaba cosas que yo nunca había tenido que explicar. Porque creía en Dios, porque confiaba en la Biblia. Bueno, pero con todo el respeto, alguien que no sepa explicar por qué cree en Dios y por qué confía en la Biblia, debe hacerse Pause y ciertas, analice sus creencias. debe y hacerse sus ciertas decisiones. preguntas. Porque seguimos hablando de un chico por ahí de 17, 18, entonces era como el sacudón que necesitaba. Tienes toda la razón, era un adolescente. Pensé en un adulto. Sí. Que estoy segurísimo que no hay adultos que crean en cosas que no entienden. De eso estoy Ay, seguro. more. La gente El adulta, sarcasmo te sale con una naturalidad. estoy seguro de que la gente adulta entiende todo lo que cree. Sí, siempre. Segurísimo. Sí. ¿Por qué estaba tan seguro de algo que no podía ver? Me decía que aceptar algo sin evidencia era peligroso, que la fe ciega no era virtud, sino riesgo, y al mismo tiempo lo decía con tanta calma que no parecía un ataque, parecía curiosidad genuina. Y lo peor, o lo mejor, Uy. es que siempre me hacía dudar. Cuando una frase es lo peor o lo mejor, Ujú. ahí van a pasar cosas, ¿no? Ahí van a pasar cosas. Y yo soy... Ay, me trajiste labial, no me había echado, gracias. Con gusto, mi amor hermoso. Yo soy muy partidario de creer que la duda es vital, la duda es clave, la duda es importantísima, porque la duda lleva al conocimiento, el conocimiento lleva a la verdad y la verdad es poder. Entonces todo el mundo debe cuestionar y dudar lo que cree para ver si realmente hay razones para creer lo que cree. Me hacía dudar, no en el sentido de perder la fe, sino de cuestionar mis certezas fáciles. Me obligaba a pensar, a explorar, a revisar lo que yo creía. Eso iba a decir. Su capacidad de razonar era lo que lo ponía a usar más. Y lejos de espantarme, esa intriga me fascinaba. Era como si Manuela hubiera abierto una ventana que yo no sabía que estaba cerrada. Hasta aquí no veo nada de malo. No. Incluso te digo, ni de peligroso. O sea, alguien puede exponerse a alguien que lo haga dudar, porque si la verdad realmente es la verdad, ¿por qué ha de temer ser dudada? ¿Cierto? Sí. La verdad es la verdad y la duda no hace que No deje la de ser va a la verdad. derrumbar y no la va a cambiar. Todo lo exacto. contrario, la La va a confirma. fortalecer. La confirma. Entonces, pero bueno, cada quien. Cada conversación con ella me dejaba revuelto por dentro, confundido pero también emocionado. Y yo salía de esas charlas sintiendo que mi mundo se estaba haciendo más grande, aunque eso significara que ya no podía acomodar mis pensamientos tan fácilmente como antes. Sí, porque no es un borreguito de sí, señor, no, señor. Me dicen ahí voy, no. No era un borrego. Y sin darme cuenta, esa fascinación comenzó a empujarme hacia un camino que jamás imaginé recorrer. Por mi inmadurez mi mundo se volteó de cabeza. Me fui alejando de Daniela sin siquiera darme cuenta. Estaba tan perplejo con Manuela, tan hipnotizado por su forma de pensar, tan fascinado por ese mundo libre que ella representaba, que todo lo que antes me importaba empezó a perder brillo. Chanfle. Primero dejé de llegar puntual al culto. Mm. Después empecé a faltar. Luego ya no me acordaba ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de nada. Mis estudios vinieron a ocupar el lugar que antes tenía mi fe, pero no porque yo fuera responsable, sino porque ahí estaba Manuela y yo quería estar donde ella estuviera. Sentía que abrirme a su mundo me hacía creer, aunque en realidad me estaba alejando de mí mismo. Pero ahí sí se puso peligroso. En Sí. cierta parte. Entonces la fe de este No seguidor era no tan estaba fuerte. sustentada en buenos cimientos. Exacto, la base estaba cucú. Porque, insisto, una fe sustentada en cimientos sólidos
se sobrepone a cualquier duda porque si la verdad es la verdad, tiene cualquier respuesta. Daniela se dio cuenta de todo muy rápido. Ella trató de hablar conmigo, de acercarse, de preguntarme si estaba bien, pero yo ya no la veía igual. Empecé a pensar que Daniela era una niña inocente, ingenua, casi tonta. Alguien que simplemente repetía todo lo que le decían en la iglesia. Y yo, que me sentía más evolucionado por escuchar a Manuela, empecé a subestimarla. Ay. Pone el evolucionado entre comillas, porque es un juego de palabras. Sí. En cambio, Manuela era otra cosa, mundana, con experiencia, inteligente, con argumentos que me dejaban callado. Con ella yo sentía que tenía que esforzarme para estar a su altura, que tenía que aprender, que tenía que demostrar algo, y esa sensación, equivocada pero adictiva, Le gustaba. me hacía querer estar más cerca de ella que de Daniela. Daniela insistió un tiempo, dime. O sea, según esto, Daniela también tenía sentimientos por él. Pues desde que hablaron Al parecer. desde que hablaron con los pastores, quedaron Ajá. como internamente, sin decirlo, quedaron Pero como había un que tipo de compromiso. sí, cuando tengamos edad, mira, y antes de que nos deje el tren a los 19, nos casamos. Dios mío. Por favor, no sientan que los dejó el tren a esa edad, por favor. Listo, bueno. Daniela me insistió un tiempo, pero cuando vio que yo ya no reaccionaba igual, que ya no la buscaba, que ya no la respetaba como antes, simplemente se rindió y se alejó sin hacer escándalo. Yo ni siquiera valoré lo que estaba perdiendo. Y ahí comenzó mi desvío. De a poquito, muy sutil, fui probando y disfrutando los placeres mundanales que antes había evitado toda mi vida. Me vi en mi primera borrachera a los 17, Ay, no. sin saber si reírme o arrepentirme. Me vi fumando, me vi entrando a fiestas donde la música retumbaba y todos consumían cosas que yo jamás había visto de cerca. Me vi rodeado de gente que vivía sin reglas, sin culpas, sin límites. Y entre todo eso, Manuela me enseñó las mieles del amor terrenal. O sea, me enseñó cómo se hacen las relaciones. Ay, sí me da pesar. Caí. Porque estaba muy jovencito y nadie tiene por qué probar lo que no está bien. Porque yo considero que no está bien emborracharse o fumar, bueno, yo. Yo igual, mi amor. Ese fue mi punto de quiebre. Una cosa es perder la disciplina espiritual, pero otra muchísimo más profunda es perder la inocencia del corazón. Y yo la perdí con ella, sin poner resistencia, sin miedo al costo. Y aunque en ese momento yo creía que estaba viviendo la vida, Ah, sí. la verdad es que ahí empezó mi mayor perdición. Living la vida loca. Ese año lejos de la iglesia fue el más confuso de mi vida. Yo decía que estaba enfocado en estudiar, pero en realidad estaba escapando de mi fe, de mi mamá y de mí mismo. Mi jefita estaba triste. No tenía que decírmelo. Se lo notaba en los silencios, en la forma en que me veía salir sin rumbo. Yo lo sentía todo el tiempo, como una presión suave en el pecho que no me deja respirar del todo. Mientras tanto, Se llama conciencia. la conciencia lo acusaba. Lo acusaba. Mientras tanto, yo empezaba a cuestionarme si estaba tomando buenas decisiones. Manuela seguía en mi vida. Yo intentaba convencerme de que eso no me afectaba, que ser libre era parte de crecer, pero mi conciencia no me dejaba en paz. Autoengañándose. Sabía que me había alejado de mis valores, de Daniela, de la iglesia y de lo que siempre fui. Y entonces vino el golpe, dice él. ¿Qué crees que pasó? Ay, no, todo puede pasar. Una enfermedad, un embarazo. Una ETS. Un día saliendo de clase vi a Manuela caminando por el pasillo de la universidad, pero no sola. Iba de la mano de otro chico. Los dos caminaban despreocupados, riéndose, como si nada. Me quedé paralizado. Mi mente no entendía lo que mis ojos veían. Ay, La rabia y la inmadurez me hicieron ir hacia ella para pedirle explicaciones. Yo sentía que tenía derecho a hacerlo, porque en mi cabeza ella era algo mío, aunque jamás habíamos definido nada. Cuando hablé, su respuesta fue fría, directa, sin pena. Me dejó claro que ese muchacho era su novio. Me explicó que yo no era nada de ella, solo ándale. alguien con quien la había pasado bien y ya.
Ahí tiene. El Ahí tiene su muchacho- libertad. Ahí tiene. Danielita jamás le hubiera hecho el eso. mundo. Muy le feita y todo, pertenece. la hermanita, muy feita y Ay, todo, no. pero no le hubiera, dice él, no le hubiera hecho eso. Ay, no. Ahí ya están las consecuencias de las malas El decisiones. muchacho además se burló de mí, con esa superioridad típica de quien se sabe seguro del mundo y de sí mismo. Me hizo sentir pequeño, ingenuo, ridículo, y ella me remató dejándome claro que no Usado. tenía derecho a reclamarle nada, que nunca había dado ningún compromiso. Esa escena se me clavó como un puñal, no solo por lo que vi, sino por lo que entendí de mí mismo en ese momento. Yo me había convertido exactamente en lo que jamás quise ser, alguien sin identidad, sin rumbo y sin convicciones. Me había alejado de mi fe, de mi familia, de Daniela, de mi propósito, todo para terminar siendo un entretenimiento pasajero Ajá. para una persona que jamás me vio como algo importante. Ella tomó lo que quiso, lo convenció con sus palabras, su melosería y tome, chao. Ahí entendí que por querer vivir lo que creí que era libertad, terminé perdiéndome a mí mismo. Esa misma semana, todavía con el orgullo roto y la cabeza hecha un desastre, sentí una necesidad que llevaba meses ignorando, volver a la iglesia. No sé si era culpa, nostalgia o miedo, o una mezcla de todo, pero algo dentro de mí me empujó a regresar al único lugar donde alguna vez había sentido paz. Me sentía el más hipócrita. Iba a volver a la iglesia porque el mundo me había dado la espalda, no porque yo mismo hubiera reaccionado por mi cuenta. Eso está fuerte. Fuertísimo. Él no reaccionó. Él Los no demás dijo, lo empujaron a ver eso. él no tomó la decisión de decir, me detengo porque lo estoy haciendo Cambio mal. el proceder, ¿no? No, la vida tomó una decisión por Pero él. así como se dejó llevar por Manuel. O sea, triste, pero lo que hay. Me castigaba muchísimo, mi conciencia me atormentaba. Iba muerto de vergüenza, me temblaban las manos, me sudaba la espalda. Caminé hasta la entrada con la sensación de que todos iban a verme como un fracaso, como alguien que traicionó su fe, como el que se había ido a vivir el mundo. Yo me imaginaba caras largas, murmullos, juicios disfrazados de santidad. Pero lo que encontré fue todo lo contrario. Desde el momento en que crucé la puerta, la gente empezó a rodearme con cariño, me abrazaron como si me hubiera ido de viaje y apenas estuviera regresando. Me preguntaron cómo estaba, pero sin regaños, sin tonos acusadores. Me dijeron que me habían extrañado, que les daba gusto verme, que siempre había un lugar para mí allí. Hasta los hermanos más serios me sonrieron. Los niños me saludaron como antes, mi mamá lloró de alivio. Y lo que más me sorprendió fue que nadie me preguntó por mi vida afuera, ni por mis errores. Nadie quería detalles para juzgarme, solo querían saber cómo me sentía, si estaba bien, si necesitaba algo. Esa calidez me rompió por dentro de una manera diferente. No como la humillación que sentí con Manuela, sino como una especie de deshielo, como si de repente el peso que había cargado durante meses se empezara a derretir. Me sentí aceptado, perdonado sin que nadie lo dijera, visto sin ser señalado, me sentí querido sin tener que demostrar nada. Y en medio de todo ese mar de emociones entendí algo simple. Yo había buscado pertenecer a un lugar donde nunca fui más que una opción, mientras que en la iglesia, donde sí me querían, yo había sido parte importante desde el principio. Volver a la iglesia se convirtió en mi nuevo hábito, casi un acto de supervivencia. Me aferré a las reuniones como quien se aferra a una tabla en medio del mar. No faltaba, llegaba temprano, me sentaba, escuchaba, oraba, trataba de reencontrarme conmigo mismo y con lo que alguna vez creí. La culpa me seguía acompañando, pero cada semana pesaba un poquito menos. Lo único difícil era Daniela. Durante 3 meses completos, ella apenas me saludaba, y a veces ni siquiera eso. Si me veía de lejos, desviaba la mirada. Y yo la entendía. La había traicionado sin ser su novio. Sí, pero la traición no siempre es romántica, a veces es espiritual, emocional, moral. Yo la había dejado sola cuando más cerca había estado de mí. Me había ido a vivir una vida que ella sabía que iba a destruirme, y aún así yo la había apartado sin explicaciones, sin respeto, sin gratitud. Durante esos 3 meses yo la saludaba con humildad, casi con timidez. Ella respondía con un hola apenas audible o con un sentimiento rápido, y aunque eso me dolía, sabía que tenía derecho a sentirse herida. Hasta que un día por fin se me acercó.
No sé si fue casualidad, valentía o que ya estaba cansada de evitarme, pero se paró frente a mí cuando yo estaba guardando mis cosas. Me dijo mi nombre con un tono que no escuchaba desde antes de mi caída. Un tono que no era ni cálido ni frío. Era un tono honesto. Como si al fin estuviera lista para abrir esa caja de emociones que había guardado durante meses. Pobrecita. Ella empezó a hablar, pero no con palabras amables ni con consuelo. Lo que salió fue un desahogo. Me dejó claro que la había lastimado profundamente, que la había abandonado, que se había sentido tonta por confiar en mí, por pensar que lo nuestro era real, por defenderme cuando los demás decían que yo estaba cambiando. Me dijo que le dolió ver cómo preferí lo mundano, cómo me alejé sin despedirme, cómo me convertí en alguien que no reconocía. Pero también me sorprendió que no hablaba desde el rencor, sino desde la tristeza. La tristeza de quien aprecia a alguien y lo ve a otro destruirse desde la distancia. Claro, era dolor, no rabia, pues no rencor. Yo la escuché sin interrumpir, aguantando la punzada en el estómago con cada cosa que decía, y cuando terminó sentí que lo único que podía hacer era aceptar mi culpa sin justificarme. Le dije desde mi interior que yo sabía que había fallado, que no tenía excusas, que entendía su dolor. Le dejé claro que mi intención nunca fue lastimarla, aunque mis actos habían hecho otra cosa. A pesar de toda la herida acumulada, Daniela me explicó que había decidido hablar conmigo porque le alegraba que hubiera regresado, porque aunque no confiaba en mí todavía, no quería seguir sosteniendo resentimientos. Dijo que necesitaba cerrar ese ciclo y que, si Dios lo permitía, tal vez en algún momento podríamos volver a tener una amistad sana. Ese momento no borró lo que hice, ni la devolvió a mi vida como antes, pero sí fue la primera grieta en el muro que había entre los dos. La primera señal de que quizás, con tiempo y con verdad, yo podía recuperar algo de lo que perdí. Entendí que el perdón no es un acto, sino un proceso, y yo apenas lo estaba empezando. Qué buena frase. Toma tiempo. Y se demuestra con acciones. Claro, el perdón y el arrepentimiento son dos cosas que se demuestran con acciones, no se demuestran simplemente con palabritas y ya. ¿Lista para un salto temporal? Dios, sí. Pasó más de un año después de regresar a la iglesia y hablar con Daniela. Fue como un periodo de reconstrucción. Ajá. Yo seguía con la universidad, seguía con la iglesia, seguía tratando de demostrar más a mí mismo que a los demás que estaba cambiando de verdad. Pensé que iba a decir y seguía con Manuela. No, Manuela lo mandó a fritar churros. Me esforzaba por ser puntual, participar, ayudar, estar lejos de lo que me había destruido antes. Fue un año entero de disciplina. Sentía que lentamente había recuperado mi lugar, que estaba avanzando. Y un año es buen tiempo para que pruebe finura. Sí. Hasta que apareció Jonathan. ¿Lista para Jonathan? No. ¿No estás preparada para Jonathan? No, pero dale. Pensé que me ibas a decir el nombre de otra chica, pero no el de un hombre. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi entrar a la iglesia. Un joven de mi edad. Parecía sacado de un folleto. Guapísimo. Inteligente. Con una mezcla de humildad y seguridad que solo tienen los que crecieron sin fracturas internas. El que tú necesitas también, mi amor. Apenas abrió la boca en su primer sermón, la gente quedó encantada. Sus palabras fluían con claridad. Sus ideas eran sólidas, su fe era madura. No, parece que el que se enamoró de Jonathan fue él. Eso me está haciendo pensar. Tenía carisma, presencia, disciplina. Era ejemplar. De inmediato la iglesia lo adoptó como si hubiera sido enviado desde el cielo. Cada sermón que daba era aplaudido. Los adultos lo aconsejaban, pero más bien parecía que él los aconsejaba a ellos. Los jóvenes lo escuchaban con atención, los niños lo veían como un héroe, todo el mundo lo admiraba sin reservas. Y yo no pude evitar sentirme comparado y, peor aún, superado. Exacto, te iba a decir, humillado. Entonces no se enamoró de Jonathan, estaba celoso. Estaba celoso. La llegada de Jonathan encendió la luz que reveló todas mis grietas.
Yo, el que había fallado, el que se había ido, el que había probado lo que no debía, el que perdió el rumbo, el que regresó por culpa, no por convicción, y él, mientras tanto, impecable, una vida entera de rectitud, un historial sin manchas, un carácter firme, una fe sólida y sin interrupciones. Por supuesto, nadie me dijo directamente que él era mejor, pero no hacía falta. Pero era un secreto a voces. La comparación vivía en mi cabeza cada vez que él abría la boca, y el sentimiento creció de una manera silenciosa y dolorosa. Empecé a sentir celos. Y lo más irónico de todo es que a Jonathan ni siquiera le importaba. No, él es lo suyo. No porque fuera soberbio, sino porque el vato ni me topaba. Era tan disciplinado, tan ocupado, siendo brillante, tan atento a todo lo que hacía, que yo simplemente no existía en su radar. No me veía como rival, ni como competencia, ni como nada. No existía al lado de él. Ay, no, pobre, pobre. ¿Ya nos dio nombre este seguidor? De él no. Y ese fue el golpe más fuerte, darme cuenta de que yo gastaba energía comparándome con alguien que ni siquiera sabía que yo estaba compitiendo. Ajá. Iba solo. Era él Peleando contra él. solo. Mientras él seguía siendo genial, maduro, reconocido, yo seguía sintiéndome pequeño, opacado y casi invisible. Y ahí comenzó una nueva batalla interna, distinta a la de Manuela, distinta a la de mis errores, una batalla contra mí mismo, contra la comparación y la insuficiencia que me carcomía en silencio. Eso no va a terminar bien. Jonathan, pienso yo, siento yo, empezó a fijarse en Daniela. Y la por verdad, ahí sí sentía yo que iba la cosa. no lo culpo. Ojo. Para ese tiempo, Daniela había cambiado muchísimo físicamente. La adolescencia, que a algunos les cae como castigo, a ella le cayó como bendición. Tuvo el glow up más impresionante que he visto en mi vida. ¿Sabes qué es un glow up? La gente que nos ve sabrá que es un glow up. No sé, escriban. ¿Saben qué es un glow up? Gente que nos ve, por favor, déjenme en los comentarios, ahí para quien no sepa la definición de qué es un glow up en una chica en su adolescencia. En una chica. Yo no lo voy a explicar. Vale, vale. Y si alguien no sabe qué es, pues vaya a los comentarios y mire que alguien seguramente ya nos hizo el favor de explicar. Sí, 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 ustedes son lo máximo. Siempre nos aclaran todo. Siempre cosita nos ayudan. que yo pregunte, cosita que me van respondiendo. Gracias, gracias. Su piel, que antes tenía acné, ahora era limpia y suave. Los frenillos desaparecieron y su sonrisa era preciosa. Frenillos en los brackets, ¿cierto? Los aparáticos dentales. Tratamiento dental. Aprendió a cuidar su cabello, que antes siempre traía recogido sin gracia, ahora lo llevaba con un brillo que le enmarcaba la cara. Aquí sigue recogido. No me ha llegado mi glow up, bellas. Y sin perder su modestia, comenzó a usar ropa que la hacía resaltar de manera elegante, sin exagerar, sin llamar la atención por razones equivocadas. Mejor dicho, esta devoró. La adolescencia llegó y ella devoró. Pero lo más importante era que por dentro seguía siendo exactamente la misma Daniela de siempre. Madura, humilde, dulce, espiritual y encantadora sin siquiera proponérselo. Y claro, Jonathan no tardó en darse cuenta. Ay, Dios. A los pocos meses ya andaba cortejándola. Tú pones el tono de le hablaba con su respeto. La buscaba para orar, le pedía consejo. La trataba como la reina cristiana. Las canciones. Y todo eso fue creando un ambiente inevitable. En la iglesia, todos los veían como la pareja perfecta. Esto es perfección perfecta. Las hermanas mayores la aconsejaban constantemente como si estuvieran puliendo un diamante. Ay, le decían que aprovechara la oportunidad. Claro, que ese sí era. Que Jonathan era un excelente prospecto. Que hombres así casi no habían. La gente más joven los veía como ejemplo. Los hermanos le insistían a Jonathan que jamás encontraría una sierva joya tan buena y tan noble. Y mientras todos hablaban de ellos, mientras los rodeaban con expectativas, mientras iban construyendo la imagen de la pareja ideal que Dios formó, yo
me derretía por dentro. Me Celos, arrepentía, malditos celos. me arrepentía con una profundidad que duele en el estómago, en el pecho y en la garganta, porque a mis 20 años, con la madurez que por fin empezaba a asomarse, entendí algo que antes no supe valorar. Yo pude haber sido la persona destinada para ella, pude haber sido su compañero, su novio, su futuro. Pude estar planeando cosas bonitas, creciendo juntos, construyendo algo sólido. Pero no. Lo arruiné el día que decidí irme al mundo, cuando la dejé sola, cuando traicioné la confianza que ella me tenía, cuando elegí una vida que ni siquiera me dejó felicidad. Lo arruiné al permitir que otro llegara justo cuando yo estaba aprendiendo, demasiado tarde, lo que ella realmente valía. Eso te iba a decir, ya, ¿y ya para qué? A veces los jóvenes cometen tantas estupideces, lo cual puede llegar a ser normal. Ser estúpidos puede llegar a ser normal. Pero no los exime de las consecuencias. Pero el castigo viene. Y ahí él ya va a cumplir por ahí 20, mi amor. Acaba de decir que en mis 20s. Ah, sí. Y ni siquiera se trata de un castigo divino. Ay, no, el Señor lo castigó. No, usted mismo es pendejo, hermanito, de hacer esas tonterías y ahora asumir sus consecuencias. Porque esas tonterías, es importante mencionarlo, no solamente lo afectaron a él. No, claro. Se llevó por delante a su mamá, que la hizo sufrir, Sus amigos cercanos, la propia Daniela. y especialmente a Daniela. Entonces, jóvenes, sepan que las consecuencias de sus errores no solamente los afectan a ustedes, se llevan por delante a quienes los aman. Adultos, ustedes ya están perdidos, no hay caso, ni qué les digo. Mientras los veía acercarse, mientras escuchaba comentarios sobre lo bien que hacían juntos, mientras veía cómo la iglesia nos bendecía y los empujaba a un futuro brillante, yo tenía que hacer esfuerzos para no romperme frente a todos. Porque por dentro lloraba de rabia contra mí mismo, por ser un estúpido, por lo que perdí, porque no podía retroceder el tiempo. Daniela floreció, Jonathan brilló. ¿Y él? Y yo tuve que enfrentar la realidad más dura de todas, perder a alguien bueno por no haber sido lo suficientemente bueno cuando importaba. Así que soportando, papá. Sí, ya. Que soporte. Ni modo. ¿Sí o no? Sí. La queso crema. Un día ya no pude más con la duda, por más que intentaba esconderlo detrás de sonrisas educadas y un comportamiento maduro. Por dentro me estaba pudriendo. Necesitaba saber la verdad directamente de ella, sin suposiciones, sin los comentarios de los hermanos, sin las miradas de los que ya los daban por pareja. Así que me acerqué a Daniela y con el corazón apretado le pregunté sin rodeos si ella sentía algo por Jonathan. Qué descarado, ¿no? O sea, bueno, ¿usted qué siente por ese hombre? Pues sí, y a la vez decidido y motivado porque el sentimiento por ella le estaba ganando. Entonces, digamos que le abono 1 gramo de valentía. Y a los 20 ya la iglesia vería bien que fueran novios. Sí. Ya a los 20 Y tienen si que estar a ella casados y también le tener gustaba, un embarazo. No, Sí, no hagan eso. sí. Y si a ella también le estaba gustando o interesando, pues estaban como a tiempo de darse una oportunidad, podría ser. Yo le voy a abonar ahí valentía, te digo. Listo. No sé si me arrepiento en 5 minutos después. Ella no titubeó, no se puso nerviosa, no se sonrojó y no trató de suavizar nada. Me respondió con la misma honestidad limpia de siempre. Sí, Jonathan le gustaba. Le parecía el hombre ideal. Era el mejor partido para una mujer como ella. Ambos compartían metas espirituales, eran parecidos, hablaban el mismo idioma en fe, disciplina y propósito. Cada palabra me caía como piedra. No por coraje hacia ella, sino por el golpe de realidad que me estaba dando en la cara. Era como escuchar lo que siempre supe, pero nunca quise aceptar, que Jonathan tenía todo lo que yo nunca supe cuidar en mí. Sentí una mezcla imposible de describir. Vergüenza porque me di cuenta de lo lejos que me había quedado de la versión de hombre que ella necesitaba. Inutilidad porque por más que me esforzaba no podía borrar mi historia ni mis errores, ni ese año en el mundo que me dejó herido y vacío. Celos porque otro estaba ocupando un lugar que yo mismo había dejado caer de las manos. Y tristeza, una tan profunda que parecía meterse en los huesos. No pude enojarme con ella, no tenía derecho. Ella estaba eligiendo lo que era mejor para su vida, estaba eligiendo estabilidad, madurez,
futuro. Estaba eligiendo justamente lo que yo había tirado a la basura por jugar a ser quien no era. Cuando terminó de hablar, no supe qué sentir. Por dentro me rompí, hueco en el pecho, como si algo se hubiera apagado definitivamente. Entendí que no solo había perdido la oportunidad con ella, sino que había perdido la versión de mí mismo que ella había admirado alguna vez. Salí de esa conversación sintiéndome más solo que nunca, pero más consciente que nunca. Entendí que el castigo no viene en forma de tragedia, sino en forma de ver a alguien bueno escoger un futuro en el que tú ya no tienes lugar. O sea, corazón roto. Tusa. Sí. ¿Cómo se dice eso en una palabra más internacional? Sí, Desengaño despecho. amoroso. Despecho. Ahí está. Tú sabes que en Colombia se usa la palabra tusa. T-U-S-A, tusa. Y viene del anglicismo too sad. Ah, mira, muy triste. Muy triste, too sad. Entonces en español de Colombia le decimos tusa. Estoy triste por amor. Sí, me Porque cayó la tusa. No fue con esta. Al poco tiempo se hicieron novios. Toda la iglesia lo celebró como si fuera una victoria colectiva. La pareja ejemplar, la unión perfecta, la historia que todos querían ver, y aunque yo sonreía por fuera, por dentro me estaba desmoronando. Fue justamente cuando ellos anunciaron su noviazgo que entendí que yo amaba a Daniela. De forma silenciosa, torpe, inmadura, pero real. Ese sí es el verdadero, me cayó el 20. Y la perdí por mis decisiones. Cuando ella me necesitó, yo estuve lejos. Y ahora otro, uno más firme, más disciplinado y más constante, ocupaba ese lugar que alguna vez pudo haber sido mío. Sufrí muchísimo, pero no podía hacer nada. Ni reclamar, ni interferir, ni pedir explicaciones. Nada. Era un dolor que tenía que tragarme en silencio mientras seguía con mi universidad y trataba de enfocarme en mi vida. Por más que me concentrara en estudiar, el vacío seguía ahí. Un hueco que solo se siente cuando pierdes algo que nunca fue tuyo oficialmente, pero que tu corazón siempre creyó que lo sería en el futuro. Ay, sí, y que ahora lo anhelaba. Ya iba con el Jonathan. Un día, buscando consejo, hablé con el pastor Chido. Él me escuchó con paciencia, sin juzgarme, sin hacerme sentir menos. Me dijo que a lo mejor cambiar de ambiente espiritual por un tiempo, no alejarme de Dios, sino de la situación que me tenía estancado emocionalmente, me vendría bien. Sí, como para no estar ahí viéndolos a ellos. Un aplauso para la pareja que está enamorada y feliz y el otro ahí Pasando. Seco. Y el otro tragando seco. Ay, qué cosas. Me contó que la iglesia había abierto un grupo nuevo en otro sector de la ciudad para los hermanos que vivían lejos y para los jóvenes que necesitaban nuevos espacios. Me dijo que quizás allá tendría más oportunidades, más responsabilidades, nuevos rostros, nuevas dinámicas y sobre todo un respiro de mis heridas. Me dijo que ese cambio podría ayudarme a concentrarme en algo diferente que no fuera Daniela y Jonathan, que me haría bien moverme antes de estancarme. Pero el pastor Chido sí era un chido, porque ir a decirle, bueno, no, pastor, yo estoy enamorado de Daniela y Daniela se va a casar con Jonathan y que mamando. Entonces podía hablar con él, o sea, era alguien de confianza. De confianza. Lo pensé mucho, me dolía la idea de alejarme de la iglesia donde crecí, pero también sabía que quedarme ahí era como estar viendo todos los días una película donde yo había perdido el papel principal. Así que tomé su consejo, me fui a reunir al otro grupo. En el nuevo grupo logré respirar otra vez. Era como empezar desde cero sin tener que cargar con mi historial, sin ver a Jonathan y Daniela tomados de la mano, sin escuchar comentarios que me recordaban lo que había perdido. Entre las reuniones nuevas y la universidad, mi vida comenzó a agarrar ritmo. No perfecto, pero estable. Y para alguien que venía lastimado, eso ya era bastante. Sí, ocupaba la mente. Fue ahí, en ese grupo recién formado, donde conocí a Sandra. Sorpréndeme, por favor. Sandra. ¿Qué te suena, Sandra? Sandrita me huele a problemas. Sí, las Sandras son peligrosas. No lo decía por eso. Sí, si usted se llama Sandra y usted es peligrosa. Si conoces una Sandra. Eso, si usted se llama Sandra y es peligrosa o conoce una Sandra, me hace el favor y me lo deja saber en los comentarios. No, yo lo digo porque estoy tan metida en la historia y siento que lo otro va inconcluso pero poderoso. Entonces aquí algo se tuerce. ¿Cuántos cabos tenemos sueltos? Daniela y Jonathan se aman
puede que su relación prospere, Sí. O puede que no, si O Daniela puede que luego no. dice, ay, no, sí me gusta más este. ¿ok? Ese es un cabo suelto. La universidad no la ha terminado, es otro cabo suelto. Esperemos que no reaparezca Manuela. Manuela es un cabo suelto. Oye, todo puede malir sal. Totalmente de acuerdo. Y ahora tenemos a Sandra. Pero bueno, describe, ¿cómo describe Tenía o mi quién edad, era? Ujú. pero se veía mayor en los ojos, por lo que había vivido. Ah, ya iba yo a decir, un recorrido diferente en la vida. Llegó un día de la mano de un niño de 4 años. Madre su soltera. hijo. Una criatura inquieta, dulce, que se trepaba en las sillas mientras ella trataba de disimular su cansancio. Era madre soltera. Y aunque muchos no saben lo que eso implica espiritual, emocional y socialmente, yo sí lo noté desde el primer domingo. Se le veía el peso encima, pero también se le veía esperanza. Ella había vivido, y ojo, que él creció con madre soltera, ¿no? Ujú. Ahí, No, 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 y es que eso no está siendo juzgado aquí por mí, por lo menos. a lo que voy es que como él creció siendo criado por una mamá soltera, Empatiza. ver a una mamá soltera Ujú, le llama la atención. puede activar su mommy issues Ujú. time. Y también de Salvador. Ajá. A mí, Sandra, me huele a problemas por lo que te digo que viene atrás inconcluso, grande, importante. Pero Bueno, un todo hombre, puede pasar y puede ser hasta también ella su salvadora, no sabemos. un hombre criado por una madre soltera conoce a una madre soltera. Freud, haz lo tuyo. Sí. Y lo Vamos, Freud. puede confundir. Si confundía antes de la paz con amor, aquí también. Freud, no me falles. Ella había vivido toda su vida en el mundo, metida en ambientes complicados, decisiones difíciles, relaciones tóxicas, errores que todavía la perseguían. Y lo más fuerte era que venía a la iglesia buscando exactamente lo que yo estaba buscando también, una segunda oportunidad. Desde que empezó a reunirse me buscaba mucho. No de manera descarada ni coqueta. Entonces, ¿cómo lo buscaban? A ver. Sino con esa necesidad genuina de sentirse acompañada, de encontrar a alguien que no la juzgara. Me hablaba después de las reuniones, me preguntaba cosas. Quería entender cómo funcionaban Pero los tú le estás estudios, poniendo ahí ya mala intención. la oración. Comenten ustedes, Bella, sobre todo. ¿Qué? Comenten qué. Daniel empieza a leer así y mete cizaña o no. Él está ya dándola por mala y por perdida. Comenten ustedes solamente lo que perciben de este señor esposo productor. Comenten, todo el mundo es libre de expresar su opinión. Yo, que todavía estaba intentando recomponerme, encontré en esas conversaciones serenidad. Me parecía interesante escucharla. Sandra tenía historias pesadas, sí, pero las contaba con una vulnerabilidad que desarmaba. No trataba de impresionar a nadie, se mostraba rota con honestidad. Nunca había conocido a alguien que viniera del mundo con tanta sed de aprender sobre Dios, con tantas ganas de hacer las cosas bien después de haberlo hecho tan mal. Ok. También le va por ese lado entonces. Su interés por los temas espirituales era enorme. Preguntaba todo. Se quedaba pensando, apuntaba cosas. Quería cambiar, quería ser mejor mamá, quería dejar atrás lo que la había destruido. Y aunque yo no lo buscaba, esa conexión empezó a sentirse distinta. Era como mirarme en un espejo roto. Ella venía del mundo tratando de reconstruirse y yo venía de mis propios errores tratando de hacer lo mismo. Un día, el pastor Chido se acercó a mí para hablar. Era de esos momentos en los que uno no sabe si lo van a felicitar o a regañar, pero de cualquier forma sabes que algo importante viene. El tema es serio. Me dijo que estaba contento de verme tan entregado a la iglesia nueva, que notaba mi constancia, mi disciplina y mi deseo de servir. Eso me hizo sentir bien, porque venía arrastrando tantos fracasos que cualquier palabra de afirmación se sentía como un respiro. Luego salió el tema inevitable. Daniela. Sandrita. Daniela. Me preguntó cómo me sentía con eso, y yo sin tantos ruedos le dije que estaba tratando de superarlo. Ok. No mentí. Ya no lloraba como antes, ya no me consumía la comparación, pero dolía.
Yo seguía cargando ese hueco, aunque ahora lo manejaba con dignidad. Voy a hacer una interrupción porque creo que va a suceder algo y si sucede probablemente sea por eso o tal vez no. Este seguidor se siente menos para Daniela. Ujú. Jonathan, No es digno. Jonathan sí es suficiente para Daniela, pero él no. Sí. Entonces él no va a tratar de encontrar llenar su vacío emocional o su necesidad de amor que todavía debe tener con una mujer como Daniela, porque él sabe que no es suficiente para una mujer como Daniela. No está a la altura. Pero de pronto una mujer como Sandra, que se ha equivocado, que no está en la Que misma tiene un altura, pasado. que no está a la misma altura de Daniel según esos estándares internos que él pueda tener, Ujú. puede decir, bueno, pues yo no merezco más, yo con una Sandra me conformo y me doy por bien servido porque no merezco más. Es verdad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, bastante. Ojo, no estoy diciendo que una madre soltera merezca menos que una mujer virgen. No estoy diciendo eso. No, Estoy diciendo no que, va dentro por ahí de, el que tema. dentro de los estándares que este seguidor pueda tener en su psique, él sienta que él no merece una Daniela, ni esa puntual, ni otras Danielas, pero de pronto él sí puede merecer una Sandrita. Y de lo que hasta ahora conoce y lo que son sus creencias. Tiene sentido y yo lo percibo todavía sincero. Entonces dirá él para sus adentros, diría, más bien, pues esto es en pasado, ¿no? Esto Sí. hace rato. Eso en pretérito pluscuamperfecto. Pudo pensar él en su momento, justo lo que tú acabas de decir, y otra vez autoengañarse de aquí sí voy a ser feliz, porque esto sí es lo que merezco y lo que puedo dar también para que Sandrita sea feliz, puede ser. Yo soy de aquí. Continúa la conversación con el pastor Chido. Luego hablamos de la universidad. Le conté que me iba bien, que estaba dedicado, que me estaba disciplinando más que nunca. Y él se veía orgulloso de eso. Y luego salió el tema que definitivamente no me esperaba. Esa sí debe ser Sandrita. Sandra. Porque un pastor con ojo seguramente podía ver que Sandrita, digamos que era peligrosa Claro, para Ruth. su camino. Claro, Ruth, como tú eres una aburrida que tienes solo una hija de tu marido. More. Como tú tienes a tu hija que es More, de tu marido. Seguimos opinando del pasado Para de ti este es seguidor. fácil desde tu privilegio. Ay, Nosotras me voy a ir si sigues hablando así. Nosotras que tenemos 3 hijos de 3 papás distintos jamás nos entenderías. Te odio, Ruth. Ay, no. El pastor... Digo yo que alguien sensato y maduro en ese momento espiritual, que es como se desarrolla esta historia, Sí. podría decir, ahí huele a peligro, mijito. Porque el pastor... Pilas pues, porque de porque pronto... el pastor se creía mucho, porque de pronto también tenía solo un hijo con una mujer y ya. Pues no sé. El pastor me dijo que fuera cuidadoso con ella, que Bueno, Sandra esa es necesitaba la palabra, mucha ayuda cuidadoso. y que yo no era la persona que podía darle toda la ayuda que ella buscaba. Ujú. No Me- se vaya a salvar, a rescatar lo que no está preparado para afrontar, es lo que yo percibo. Me recomendó que dejara ciertas cosas en manos de las hermanas más maduras de la iglesia, especialmente las que tenían experiencia acompañando a madres solteras, mujeres quebradas o que vinieran del mundo con heridas profundas. Yo no entendía, me parecía exagerado, me sentí como si me estuvieran diciendo que yo era incapaz o que Sandra era un problema. Chanfle. Creo que está a punto de activar su modo pendejo de nuevo. Él viendo que yo no O sea, captaba... lo percibió por el lado que no era. Él lo recibió de mala manera. Él, viendo que yo no captaba, me habló más directo. Me dijo que Sandra tal vez no solo estaba buscando guía espiritual, que probablemente también estaba buscando un hombre que pudiera convertirse en papá para su hijo. Es verdad En también. otras palabras, insinuó que Sandra podría estar acercándose a mí por necesidad emocional, no porque yo fuera realmente importante guía espiritual. en su vida. Es Eso me verdad. cayó como balde de agua fría. Sorpréndeme. Sentí que él la estaba juzgando muy duramente. Mm. Me pareció injusto que pensara así de ella sin conocerla como yo la estaba conociendo. Ujú. Y se lo hice saber. No levanté la voz ni le falté al respeto, pero sí dejé claro que no compartía su opinión, que estaba siendo injusto, cruel. El pastor Chido me escuchó con paciencia, pero insistió que yo aún era muy inocente. Me recordó otra vez que fuera cuidadoso,
porque las emociones pueden confundirse fácilmente, especialmente cuando uno viene herido. Esa conversación no me gustó nada. Me dejó incómodo, me hizo sentir incomprendido, infantilizado y peor aún, hizo que me molestara en secreto contra la autoridad espiritual que yo más respetaba. Así que tomé una decisión que en ese momento me pareció valiente. Qué forma de decir. Sorpréndeme otra vez. Qué forma de decir, hice una estupidez. Pero me pareció valiente. Entonces, aprendan. Tomé una decisión que en ese momento me pareció valiente. Significa, hice una estupidez. Vamos a ver. Decidí ignorar su consejo. Pensé que él estaba viendo fantasmas, que no entendía a Sandra, que exageraba y que yo podía manejar la situación. Y sin saberlo, ese fue el primer paso hacia una historia que todavía no entendía, pero me iba a cambiar la vida por completo. Ay, no me diga. Ella empezó a acercarse a mí de una manera que al principio me tomó por sorpresa. Ya no solo era la plática después de las reuniones, ni las preguntas sobre la fe, ni sus reflexiones sobre su pasado. De pronto empezó a buscarme en todas partes. En la iglesia, en la salida de la universidad, en mi casa con cualquier excusa para pasar a dejar algo, preguntar una cosita. Y aunque en teoría yo debía ser más prudente, la verdad es que esa atención me gustaba. Me hacía sentir visto, acompañado, importante. Era un tipo de cariño que no recibía desde hacía mucho tiempo. Desde Manuela. ¿Sabes ya para dónde va? Sí. ¿Sabes qué va a pasar? Sí. ¿Sabes qué tanto va a pasar lo que va a pasar? No. No estás preparada para lo que viene. Nadie está preparado para lo que viene. Las conversaciones empezaron a hacerse más personales. Sandra me contaba cosas que no le decía a nadie. Sus miedos, sus culpas, sus errores, su tristeza. Lo difícil que había sido criar sola a su hijo. Oye, pero no te burles. Era su vida, era su historia y su realidad. Pero estoy poniendo drama. No es drama. ¿Qué es? Opinen ustedes. Ay, claro, señor productor. Como usted no ha tenido que criar a 4 hijos, usted solo, ¿no? Se burlas. Usted se burlas. No, le estoy metiendo drama a la lectura, mi amor. Sigue con el drama, pues. Y sin darme cuenta, yo también empecé a abrirle mi corazón. Le conté de mis luchas, de mis caídas, de mis inseguridades y mi historia con Daniela. Ya eso se volvió muy íntimo. Sí. Muy personal. A veces hablábamos de cosas espirituales, pero muchas otras veces las conversaciones se tornaban íntimas, emocionales, incluso más subidas de tono de lo que debería haber permitido. Ahí está. Y aunque debía haber recordado los consejos del pastor Chido, en mi estupidez solo lo ignoraba. Cuando se me ocurrió darle mi número de teléfono a Sandra, todo se aceleró. Empezamos a hablar a diario, llamadas largas en la noche, subiditas de tono, mensajes interminables. También tocando temas que 2 cristianos jamás tocarían. Confesiones que ninguno de los dos debería haber tenido tan temprano. Ella estaba demasiado interesada en mí y lejos de espantarme, eso me atrapó. Me hacía sentir necesario. Y aunque sabía que debía ir con calma, había algo en mí que quería recibir cada gota de ese afecto que tanto me faltaba. El hecho de que fuera madre soltera no me incomodaba. Al contrario, me tocaba fibras que yo mismo no sabía que aún tenía abiertas. Sandra con su hijo me recordaba a mi propia madre criándome sola, a mi niñez sin papá, a la necesidad de un hogar que se manteniera unido a pesar de todo. Su niño, tan noble, tan juguetón, tan cariñoso, me desarmaba. Cada que me veía se lanzaba a abrazarme o me mostraba algún dibujo mal hecho, pero lleno de entusiasmo. No había maldad en él. No había maldad en él, solo necesidad de atención y amor como cualquier niño pequeño. Para que después le diga, tú no eres mi papá, cuyello. Todo, primero dibujitos. Y después es, tú no eres mi papá, cuyello. No había maldad en él, solo necesidad de atención y amor como
en cualquier otro niño pequeño. Estar con ellos me hacía sentir algo que hacía años no sentía, una especie de pertenencia, como si tuviera un lugar en ese minimundo roto que ambos estaban tratando de reconstruir. Podía ver la fragilidad de Sandra, pero también su fuerza. Podía ver la inocencia del niño, pero también su necesidad de un modelo. Y yo, con toda mi historia, con mis heridas, con mi crianza, encajaba ahí de una manera que no esperaba. Oílo. Él jura. Él jura. Él jura. Ay, no, more. Un día, este día debe ser muy importante porque empieza diciendo un Sí. día, ¿no? Sí, cuando llegamos a un día en particular, ahí pasa algo. Estando en casa de Sandra, la confianza que había crecido entre nosotros cruzó un límite. Ah, no, pero si ya se iba para la casa a hacerle echarle a jugar con el niño, ya esto estaba, mejor dicho, escrito con tinta. Ella se acercó demasiado. De repente intentó besarme. Y aunque por dentro algo se me movió, la detuve. Le expliqué que para mí los besos tenían un significado profundo, que eran muestras de amor reservadas para una relación formal, no algo que se diera sin claridad ni compromiso. Ella entonces se asinceró. Me confesó que estaba enamorada de mí y al escucharla vi cómo se desmoronaba por dentro. Me dijo que sabía que no merecía un hombre como yo, que ella venía del mundo, que era madre soltera, que había cometido errores, mientras que yo habría sido criado en la verdad, en lo espiritual. Esa idea le dolía tanto que las lágrimas empezaron a correr por su rostro y a mí, esa escena me golpeó regacho. Me dolió verla sentirse indigna, que creyera que yo la veía como menos, que su historia la hiciera cargar culpas que ya había pagado demasiado tiempo. De inmediato pensé en mi mamá, en cuánto habría sufrido mientras yo crecía, en cómo se privó de la oportunidad de amar por mi culpa. Le intenté explicar que las cosas no eran así, que nadie valía más que nadie, que las caídas no definían una persona, que lo importante era el presente y hacia dónde quería caminar. Le dije que lo correcto era conocernos mejor, tomarnos el tiempo necesario, entendernos antes de pensar en algo formal. Pero ahí ya le dio cabida a un sí. Ahí ya va a ceder también a sus sentimientos. Siento que este seguidor quiere hacer las cosas bien. Y quiere amar. Ser Eso, amado. claro, necesita amor y quiere hacer las cosas bien. Ahora, desafortunadamente, hay una diferencia entre querer hacer las cosas bien Y hacerlas. y hacer las cosas bien. Luego, algo muy opuesto es hacerlo todo del nabo. O sea, hacerlo todo mal. Pero para ella ya no había nada que pensar. Sentía que me conocía por completo y que precisamente por eso se había enamorado tanto. Le pregunté que si realmente quería seguir siendo parte de la iglesia, porque yo sabía que solo podía construir una relación seria con alguien que compartiera mi fe. Ok. Y ella, sin pensarlo, me aseguró que por mí haría lo que fuera, incluso entrar a cualquier iglesia si eso significaba estar cerca de mí. Respuesta equivocada. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Explícanos. Bueno, a a ver. darle contentillo a él, pero uno no entra a ninguna iglesia por nadie. O sea, es una decisión importante. Si no Ahí no está, había sincero interés, como le dijo el amigo, por los asuntos de Dios. o sea que alguien que se mete a una iglesia por alguien más no está entrando en la iglesia por la idea correcta. No, señor esposo. ¡Ah! ¡Qué giro tan inesperado de los acontecimientos debe ser este para More. tantas personas! Le pedí tiempo para ordenar mis sentimientos, para pensar, para asegurarme de que si daba un paso fuera uno firme, porque yo ya no quería un juego, quería una relación seria. Y al escuchar eso, Sandra me dijo que me esperaría toda la vida si era necesario y que jamás se Y ya movería iba de mi decidida. lado. Justo antes de que pudiera procesar mis emociones, quiso, lo pone entre comillas, ayudarme a decidir. Se acercó, me tomó del rostro y me besó con fuerza, con una intensidad que no había experimentado nunca.
Ese beso no fue ni tímido ni prudente, fue un desborde. Y en cuestión de segundos, las cosas se subieron de tono, la tensión emocional, la soledad acumulada, el cariño, el vacío, todo se mezcló. Y no termina bien. La situación escaló, una cosa llevó a la otra, y al igual que con Manuela, Sandra me dio a probar las mieles del amor. ¿Queda claro? Ya lo veía venir y ya lo sabíamos, ok. No sé cómo pasó, simplemente no pude detenerme. Cuando me di cuenta, salí de la casa de Sandra con el corazón hecho pedazos. No era emoción ni felicidad, era culpa que me aplastaba. Porque seguía teniendo algo de conciencia. La conciencia acusa o Le excusa. estaba diciendo, ve mijo, por ahí no era. Mis piernas temblaban mientras caminaba, mi mente iba a 1000 por hora y mi conciencia, esa voz que había tratado de enterrar tantas veces, me gritaba sin misericordia. Todo lo que yo creía, todo lo que me habían enseñado, todo lo que juré nunca volver a repetir después de mis viejas caídas, lo había vuelto a hacer. Qué falla. Luego estará diciendo, ay, el pastor Chido tenía razón. ¿Y ya para qué? Porque aquí sí ya es repetición de la caída, ¿no? Uh-huh. Porque una con Manuela y ahora Sandra. Ay, no. Ay, no. Llegué a mi casa y apenas cerré la puerta me derrumbé. Me senté en el piso, apoyé la cabeza en mis manos y me puse a llorar. Lloré por quebrar mis propias promesas. Lloré por no saber detener la situación, por dejarme envolver, porque mi corazón estaba confundido y porque Sandra, con toda su historia, me había enganchado en un momento de fragilidad. Esa noche casi no dormí, y cuando por fin me quedé dormido amanecí con los ojos hinchados, el cuerpo pesado y el corazón todavía ahogado por la culpa. Pero lo peor llegó al día siguiente. ¡Ay! ¿Lo peor? Pero eso lo no era lo peor llegó al día siguiente. Esa tarde, Daniela apareció en el nuevo grupo. ¡Ay! ¿A qué vendrá Daniela, el nuevo grupo? Y la acaba de embarrar. Ay, hacía meses que no la veía tan de cerca. Cuando la vi entrar, hermosa, madura, firme, potra, caballa, diva, apoteósica. Bella. Eso no dice. Sentí que el estómago se me caía al suelo. La saludé con normalidad, como si mi corazón no estuviera en ruinas, y ella, con una seriedad que me desconcertó, me dijo que quería hablar conmigo. Chanfle. Fuimos a una cafetería cerca de la iglesia. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro me estaba desmoronando. No sabía qué quería decirme, pero presentía que sería algo importante, y lo fue. Me dijo, ay, no. Espera, tomo agua para... ¡Ay! Poner suspenso. Voy a tomar agua para agregar más presión y dramatismo al tensión. momento. Cuidado porque boté la tapa. Sí, amor, ahorita la recogemos. Me dijo que en un par de días se casaría con Jonathan. Ándale. ¿Le iba a llevar la invitación o qué? Lo dijo con una tranquilidad que me perforó el alma. En ese instante sentí que todo mi cuerpo se aflojó como si me hubieran sacado el aire de golpe. No, ella iba a otra cosa. Uno no lleva una invitación de boda 2 días antes y más si habían sido amigos. No pude reaccionar. No sabía si felicitarla, si llorar, si correr, si quedarme en silencio. Era una noticia devastadora. Significaba el cierre definitivo de algo que yo nunca supe cuidar. Le pregunté cómo se sentía respecto a eso y ella empezó a evadir la respuesta. Hablaba de la preparación, de la iglesia, de la familia, de lo conveniente que era, de lo bien que la trataban. Pero cada palabra tenía un tono extraño, un tono que yo nunca le había escuchado. Me di cuenta que no hablaba desde la felicidad, sino desde el deber. Compromiso. La conversación se volvió más larga, pesada, llena de silencios incómodos. Yo me sentía un desastre por dentro, cargando de la culpa de la noche anterior, la vergüenza de mis decisiones y ahora la noticia de la boda de Daniela. Y entonces, después de mucho rodeo, finalmente Daniela me soltó lo que nunca me imaginé escuchar. No amaba a Jonathan. Ay, fue por este. Me dijo Amor, que me amaba a mí. mira tú. No, y el otro.
¿Y será que le cuenta lo que hizo con Sandra? El mundo se me detuvo. No, 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 no. Sentí como si todo dentro de mí se hubiera fracturado. Una parte de mí sintió alivio al saber que no estaba loco, que no había imaginado la conexión que alguna vez tuvimos. Otra parte sintió angustia porque ya era tarde, muy tarde. Sí. Y otra parte, quizá la más fuerte, sintió un dolor insoportable porque la noche anterior había caído con Sandra y ahora Daniela estaba abriéndome el corazón justo cuando yo estaba más sucio espiritualmente. Es verdad. Porque ahí ya... No, todo mal. Era una mezcla Y absurda. también la otra, ¿para qué siguió hasta el punto de ir a casarse con el otro sin amarlo? Eso a Diosito tampoco le gusta. Era una mezcla absurda, amor, culpa, esperanza, vergüenza, miedo, tristeza, confusión. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl. No sabía si llorar o agradecer, no sabía si abrazar esa confesión o rechazarla, no sabía Claro. si era un castigo o una prueba. No invente. Lo único que sabía era que Daniela estaba a punto de casarse con otro hombre, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre que la iglesia celebraba, y sin embargo su corazón estaba conmigo, a la vez que yo había cometido un pecado grave y tendría que confesarlo para recibir perdón. Esa noche fue un choque emocional brutal. Antes de continuar, quiero compartirte estos. Estoy ponchado, Me asusté, producción. amor. Ahí estoy en Pensé que- cámara, producción. Miren Pensé que estas ibas a decir fundas. algo. Miren Y estas no, él fundas sale a hacer para publicidad. iPhone. No hay Es que, derecho. no, me mamé. Boté la publicidad justo en el momento que es, sí o no, para que no la salten. Para que no la eviten. ¿Cierto que sí? No, me mamé. Sí. Miren estas fundas para iPhone tan bonitas de materiales premium. Ah, espectacular. Esa Cuero negra de es de mis cocodrilo. favoritas. Esta es cuero de cocodrilo. Esta es pelo de capibara. Esta es cuero rojo. Y De esta que es mi serpiente, favorita. Y esta que es mi favorita porque gracias a la tecnología MagSafe de Apple, esta billetera, que es una billetera en la que cabe perfectamente dinero y documentos, así como tarjetas, se adhiere. Se adhiere gracias a la tecnología china, japonesa, taiwanesa de la India. Y es de cuero. Estas fundas se consiguen desde $1 Yo también Y- tengo la mía, además. y se hacen envíos gratis a todo el mundo. Envíos gratis a todo el mundo, fundas bonitas, elegantes, divertidas, desde $1 para cualquier modelo de iPhone reciente. Para el iPhone 4 ya no hay, pero para cualquier modelo de iPhone reciente sí hay. El enlace está en el primer comentario de este video. Ahí pueden ver el enlace para que vean las opciones que hay. Lalotech, accesorios y tecnología. No, Lalotech, accesorios y estilo es la cosa. Es la cosa. Les dejo en el primer comentario el enlace para que vayan y miren. De verdad hay fundas muy No, bacanas. sí, Miren, están lindas. yo tengo esta de tenis y tengo todas estas y un montón. Ahora, Una parte de mí sí. quería romper todo. Quería que se detuviera la boda, quería pelear por ella, quería recuperar el tiempo Claro, perdido. claro. ¿Cuál telenovela mexicana? Otra parte se sentía indigna, corrupta, rota, especialmente después de lo que había pasado con Sandra. Ujú. Yo no sabía cómo cargar con esas dos realidades al mismo tiempo. Me sentía como si estuviera dividido entre dos versiones de mí. Otra vez. La el versión cuento. que amó siempre a Daniela y la versión que cayó en los brazos de Sandra por necesidad emocional. Bueno, no dice las amo a las dos, no dice estoy No. enamorada de ambas. Sabe que lo de Sandra fue Eso sí fue por otros motivos. banal, rápido, carnal. No carnal de hermanos, no, sino de sentimiento de la carne. El dolor fue tan grande que no pude quedarme callado. ¿Le contó? Le pedí que no se casara con Jonathan. Ah, pensé que había sido sincero de lo que había hecho. Ella me miró, sonrió y su respuesta definitivamente no me la esperaba. Lo que ustedes no esperan es que esta No, More, vas a historia decir que la respuesta va en la segunda parte. te continuará conozco. en la parte 2. No, mira que ya ni me enojo. Respiro y canalizo. Esta historia continuará en la parte 2.
No, amor. Y lo más probable es que mientras usted está viendo este video, ya la parte 2 esté disponible, es lo más probable. Pero en caso de que no esté, en caso de que no esté disponible, te pregunto primero a ti y luego a la gente que nos ve allá en casita. Sorpréndeme. ¿Daniela debería casarse con Jonathan o debería cancelar su boda e intentarlo con el protagonista? ¿Tú qué opinas? No, yo tengo la opinión clara. ¿Podrías, por favor, compartirme tu opinión basada en tu experiencia de vida, en tu sabiduría y en todo lo que tú conoces? Claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿No debe casarse con Jonathan? Daniela no debe casarse con Jonathan. Porque no está enamorada de entrada. Eso no se hace. Puede ser el mismísimo Señor Jesús en persona. Qué bueno, qué juicioso, que aquí, que todos en la iglesia decían que sí, pero no. Porque es engañarse a sí misma, engañarlo a él. Y no sé cómo la trataba Jonathan, sí, o cómo era su relación, pero también estaba jugando con los sentimientos de Jonathan si él sí era sincero y la amaba de corazón. Entonces, tú estás poniendo un punto sobre la mesa importante, jugar con los sentimientos de alguien. De entrada es un no por sus propios sentimientos, eso no se vale. Pero la segunda parte, y entonces me voy con este no porque siento que ya no se la merece. A este punto, después de lo que hizo con Sandra, siento que nuestro bello y querido seguidor anónimo ya probó demasiado las mieles del amor en el mundo, ya decida lo que tenga que decidir, pero no se lleve tampoco a Daniela entre las patas. Imagínate tú las mieles del amor de Sandra, una madre soltera. Bueno, es mi opinión sí pedida. Gente que nos ve allá en casita, ¿ustedes qué opinan? ¿Daniela debería casarse con Jonathan o debería cancelar su boda? Luego, si la cancela, ¿debería intentarlo con el protagonista de la historia? Para ti es un, mamita, múdese bien lejos y búsquese uno que sí. Hasta que encuentre uno que sí o que olvide a este y ya, Danielita, sigue tu vida. ¿Entiendes todas las posibilidades, todos los rumbos y caminos que esta historia puede tomar? Sí. Me deja más intrigada. La parte 2 ya está lista, probablemente ya esté publicada. En caso de que no esté publicada, la parte 2 automáticamente se publicará cuando haya 400 comentarios con 400 respuestas. Uy, pero ahora sí perdió la humildad. Esto es automático. Tan pronto YouTube tenga 400 respuestas a la pregunta que acabo de hacer o tenga 1000 likes este video, lo primero que ocurra, o las 400 respuestas o los 1000 likes, lo primero que suceda, en ese momento, automáticamente se hace disponible la parte de Dios, la parte 2 de... Estás muy exigente ahora, ¿no? La parte 2 de Dios no se equivoca. Ahora sí. Bueno, es tu canal, él manda. Bellas. Creo que en menos de 24 horas se obtiene esa meta y sale disponible la parte 2. ¿Tú qué opinas? ¿No confías en la gente? ¿Sí? Sí confío. Bueno, mientras, si el caso es que no, si el caso es que ya está disponible, corran a verla. Si el caso es que aún no está disponible, vayan por curiosidad y miren las funditas para iPhone tan bonitas. Y listo. Lalotech, listo este primer capítulo. Gracias por vernos. Por favor, suscríbanse al canal. Suscríbanse, por favor, a mi canal. Y nos vemos en la parte 2, que ya está disponible. Adiós.